Bueno, Vamos a empezar a grabar. Estamos grabando la clase sobre género e inclusión dictada por la profesora Pamela Eguiguren al curso de segundo año de tecnología médica en la asignatura Sociedad y Profesión. sí, Así bueno, que, antes de empezar la clase, comentarle, agradecer a la profesora Pamela que pueda estar hoy día con nosotros. Ella es una destacada colega de la Escuela de Salud Pública, que tiene una gran experiencia de trabajo en temas que tienen que ver con derechos humanos y salud desde un enfoque comunitario, un enfoque donde también es importante una mirada y un aporte de la tecnología médica. Cada vez más se está llegando a los territorios. Eh, Ella tiene una gran experiencia también junto con una colega mía en temas que tienen que ver con un tipo de diagnóstico muy especial, que es un diagnóstico que considera los saberes de las comunidades, y actualmente ella trabaja precisamente también temas de integración de las redes de salud. Nosotros hemos visto con la profesora Patti Grau lo que es, cómo funciona la articulación del sistema y la integración de los distintos niveles de atención. Bueno, hoy el tema tiene que ver con temas de género, con temas de derechos humanos y de desafíos que tiene el sistema de salud al respecto. Y bueno, dejamos con ustedes a la profesora Pamela. Pamela tiene la palabra. Gracias Rodrigo, gracias Leonor y gracias a quienes están hoy día. Bueno, como no les veo, igual les pido que cualquier cosa que quieran comentar o que por favor activen el micrófono, me pueden interrumpir cuando quieran y también que utilicemos el chat, que utilicemos las vías que tiene, digamos, esta forma de comunicarse para poder sentirles un poquito y poder intercambiar. Porque aquí quienes más saben de tecnología médica son ustedes. Entonces, cuando hablemos de género, yo de alguna manera les voy a estar transmitiendo, intercambiando lo que yo veo, cuál es la perspectiva, pero la aplicación en el campo de ustedes tiene que ver con sus propias experiencias, sus propias miradas, y eso a mí me interesaría mucho poder intercambiar con ustedes en eso. Me gustaría, por ejemplo, también saber qué tan familiarizados están con el tema de género y que pudieran, no sé, hacer como la manito, levantar la manito, quienes ya están cerca del tema o son feministas y es una preocupación permanente para ustedes. Podría ser que hiciéramos eso y que puedan manifestarse de alguna manera, ya sea por el chat o con alguna reacción de las que tenemos aquí posibles. Hay una persona que quiere contactar. No sé. Aquí está Félix. Claudio. Ok, ahí Félix levantó la mano. Ok, ¿quién más? Claudio Félix, y se me perdió, parece que se fue. ¿Qué hizo? Ahí Catalina Cortés. No, dice Félix que fue sin querer. Ya, pero Catalina, Macarena, sí, están familiarizadas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Ok, vale. ¿Y han tenido ahí, Inés, tú ilústrame, ¿han tenido algún otro acercamiento con el tema de género antes? No, en la clase anterior hicimos un ejercicio con Manuel Guerrero sobre derechos humanos en general, especialmente ligados a salud, con un caso y que fue analizado después por los estudiantes en grupos de a 4 o 5 estudiantes. Y fuera de eso, hemos analizado los sistemas de salud a lo largo de la historia de Chile y el sistema de salud que actualmente está vigente en términos de cuáles son los niveles de atención y cómo se conectan entre sí, o sea, las redes asistenciales. Vale. Entonces ahora vienes tú con género y posteriormente viene la medicina del futuro o la salud en el futuro, que va a estar a cargo de un ingeniero, de Claudio Gutiérrez, no sé si vale. conoce. Ok, bueno, entonces
vamos a revisar un poco apuntes y marcos para comprender las determinaciones de género en salud. Ya seguramente entraron en el tema de determinantes y ya vieron la diferencia entre hablar de determinantes y determinaciones, ¿cierto? O sea, la forma de hablar construye realidad, entonces el problema no está en los ejes, sino en cómo la sociedad, en su forma de organizarse, hace que existan estos ejes de desigualdad que no deberían ser ejes de desigualdad, ¿no? Lo que quisiéramos es que género no determinara inequidades y no determinara desigualdades. Entonces vamos a revisar un poco y reflexionar en torno al concepto de género. Vamos a revisar los temas de determinaciones de género y cuáles son los mecanismos de producción de inequidad, porque lo que me gustaría a mí es que esto los lleve a reflexionar acerca de cómo desde su propia disciplina, desde su propia práctica en el campo de la tecnología médica, nosotros podemos hacer parte de estos mecanismos de producción de inequidad. Si es que no somos sensibles, si es que no estamos atentos, atentas a cómo podemos ser parte de mecanismos de producción de inequidad según género. Y cada vez más mi planteamiento va en torno a que la producción de inequidades de género está mediada siempre por situaciones de violencia, violencia estructural, violencia institucional, violencia microviolencia, macroviolencia, pero siempre hay una violencia en la producción de desigualdad, porque está vinculado evidentemente a una discriminación, porque estamos aquí hablando de derechos humanos. Y eso no voy a entrar yo en tanto detalle, ya, pero me alegra que lo hayan visto recientemente, porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando de derechos humanos y por lo tanto la inequidad de género son desigualdades injustas y son vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, quisiera revisar los temas conceptuales, porque el concepto de género también tiene sus problemas, digamos, tiene sus limitaciones, que hoy día, cada día más, está muy claro eso. Entonces, es importante problematizarlo, porque el riesgo que tenemos de no problematizar es que lo usamos de manera tecnocrática o lo usamos de manera banal, superficial, y parece que, o sea, si hablamos de la perspectiva de género, parece que bastara, ¿no? Pero no basta, porque aterrizar la perspectiva de género en nuestra práctica, en nuestra cotidianidad, requiere mucho más que solo entenderlo. Entonces, vamos a partir por este concepto, que es un concepto que seguramente ya han visto, y que, dado que diría yo que está bastante instalado ya en salud, las determinaciones de género, puede ser un concepto bastante cercano, que lo utilicemos, que nos refiramos a él, que lo entendamos, pero quisiera complejizarlo. Entonces aquí partimos de, bueno, la construcción social, cultural, que asigna jerárquicamente en esferas públicas y privadas roles y formas de comportamiento a las mujeres y a los hombres sobre la base de su diferenciación sexual. Y el primer problema que salta a la vista es el binarismo, ¿cierto? El hablar de hombres y mujeres cuando sabemos que ese binarismo es un binarismo construido, un binarismo impuesto, y que nos deja fuera otros géneros, ¿no? Nos deja fuera el hablar más bien de géneros que de un género binario. Lo vamos a dejar eso ahí como presente, ¿no? Lo vamos a volver a retomar. Otro elemento que me gusta mucho también comentar es que género, y de acuerdo a Joan Scott, que es una historiadora, podemos identificar que es parte constitutiva de nuestras relaciones sociales humanas,
que se basan en estas diferencias que distinguen los sexos y que es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Y ahí les tiro la pelota a ustedes, porque me gustaría escucharles que se tomaran unos minutos para pensar en qué momento tuvieron una clara percepción de que su identidad de género tenía consecuencias sobre cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. Y en ese momento tal vez pensar cuál fue la figura que ustedes identifican que les transmitió, que se encargó de entregarles ese mensaje en algún momento de su desarrollo. ¿Quién querría compartir algo de eso? Que pueda levantar la mano. Ahí, Inés, tú me ayudas porque yo no veo todo el grupo. Cuando levantan la mano, ahí donde dice reacciones, dice levantar mano. Cuando levantan la mano aparecen acá arriba y pueden hablar. Ahora yo les pido, queridos estudiantes, yo los tengo a ustedes ya todo el semestre y espero que tengan la gentileza de participar. Ahí, por lo tanto, estas clases son muy importantes para la vida en general y es muy bueno que nosotros conozcamos qué piensan ustedes. Ahí está Félix, por favor, Félix, puedes hablar. Ya igual es algo, no sé si tan como fuerte, pero sí como se vio como violentada como mi género. Yo bailo desde muy chico y como mis papás nunca me dejaron ser bailarín, como profesionalizarme, porque era hombre. Bueno, todavía bailo, pero ahora lo hago por hobby. Pero eso. Súper. ¿Y cómo te llegó ese mensaje? ¿Cuál fue el conducto? ¿Quién te transmitió? ¿O quiénes? Si hubo más de alguien. O sea, no sé, fue como... Es que cuando era chico bailaba ballet en el Municipal de Santiago. Entonces llega un momento en donde uno tiene que decidir como si empieza a estudiar los 10 años para poder ser profesional o sigue bailando por gusto. Y bueno, ahí yo dije como sí quiero profesionalizarme, pero ahí mis papás directamente me dijeron que no, ¿No como tuviste apoyo? no lo vas a hacer, ¿cómo vas a ser bailarín? Muchas Sí, gracias, Félix, por compartirlo. Es súper importante eso que tú compartes, porque efectivamente estos mandatos nos llegan a través de las figuras que son las figuras de poder socialmente, ¿no? La familia es una de esas figuras. Ahí también hay modelos más machistas, menos machistas en eso, digamos, pero la figura masculina suele ser una figura de poder importante, aunque los mensajes a veces no llegan directamente, pueden llegar también por otras vías. El patriarcado, dice otro alumno. Exactamente, el patriarcado, que tiene en el fondo otras, o sea, muchas veces se habla, ¿no?, del mandato como hacia las mujeres, justamente de transmitir eso, ¿no?, desde la educación en la familia, también la educación en los espacios escolares, etcétera. Hay harta figura femenina que transmite, ¿no? Pero es el patriarcado justamente el modelo que está detrás de esa construcción. ¿Qué se entiende exactamente, Pames, por patriarcado? No sé si todos están habituados a esa nomenclatura.
diríamos que es un sistema simbólico, un sistema significante que está presente en la organización de la sociedad, está detrás de una forma, en el fondo, de organización social que instala justamente estos poderes, estas jerarquías de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene, justamente este binarismo es parte de eso. Entonces, por eso que hay cierta complejidad también y limitación en la manera de entender género, porque es como desde los mismos marcos que intentamos deconstruirlo, pero nos paramos sobre ese mismo binarismo que instala el patriarcado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sigamos un poco adelante, pero es súper importante entender que esto nos afecta en nuestra construcción de identidad y nos hace tomar decisiones que son importantes para nuestra vida, y que hace que de pronto nos restemos de ciertas cosas, no hagamos otras, tomemos decisiones respecto de nuestra formación, de nuestros proyectos personales, digamos, y eso está atravesado por el género. Y por lo tanto también nosotros como profesionales de la salud estamos atravesados también por esas lógicas y por el patriarcado. En nuestra formación, si nosotros somos críticas, podemos darnos cuenta que hay muchos elementos que están naturalizados en nuestra formación profesional y que obedecen a estas construcciones. Y aquí traigo también otra cita de Nieves Rico para resaltar justamente la violencia, que era una de las cosas que les decía al inicio. Que la violencia de género refleja una simetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino y que se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico, ¿no? Determinando un conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. Pensemos que esta limitación que tiene el concepto de género igual nos sirve para cuestionar, nos sirve para pensarlo ya no solo para decir los derechos de las mujeres, sino para hablar de los derechos de otras identidades de género distintas del modelo, digamos, masculino y de organización de este orden de género binario, ¿no? Que distribuye poder, distribuye reconocimiento y distribuye recursos sociales entre ambos sexos. Entonces nosotros vamos a cuestionar eso. Nuevamente, hablar de la violencia simbólica, porque no solo es la violencia, la gran violencia, la violencia física, sino también esa violencia que es mucho más sutil y que nos hace someternos sin que ni siquiera nosotros nos demos tanto cuenta de eso. Por su naturalización, estas rutas, estos guiones que nos ofrece son limitados, ¿verdad? Y este orden de género nos obliga de alguna manera a tomar estas rutas y a asumir estas clasificaciones que se nos imponen. Y eso es violento, ¿no? Es violento cuando yo no puedo hacer lo que quiero hacer, no por optar, que no puedo optar, porque la idea es que nosotros tengamos libertad para poder tomar esas decisiones y que no sean decisiones impuestas. Claramente estamos en un ámbito de privilegio, aquí como en la universidad. El hecho de estar conversando de esto ya muestra que tenemos la posibilidad de deconstruir y de optar, lo cual no es fácil ni no es accesible para toda la población, ¿no? Entonces, bueno, supone un proceso de aprendizaje en los planos simbólico, institucional, normativo, psicológico, e instala la desigualdad como natural.
y es dinámico y es distinto en relación al contexto social, cultural e histórico. Eso es una buena noticia en términos de que lo podemos modificar, es dinámico, es deconstruible y modificable. Y claramente ha cambiado en nuestra sociedad, pero también es claro que si nosotros pensáramos como en distintas capas, como en una cebolla, tenemos distintas comunidades, distintos grupos, donde conviven probablemente órdenes más rígidos, más violentos en su socialización, junto con otros grupos que tienen más acceso a esta deconstrucción y que por lo tanto enfrentan contextos más favorables para expresar su diversidad. En términos de esta diferencia masculino-femenina, el mandato de masculinidad hegemónica detrás de este orden patriarcal es un mandato de violencia, es un mandato de dominación y de crueldad sobre lo masculino y sobre los varones. Seguramente aquí quienes están hoy día en la sala tendrán seguramente historias de cómo se inculca ese mandato de violencia, ¿no? de poder masculino. Y cómo ciertas prácticas, sobre todo en colegios solo de varones, hay muchos estudiantes que lo pasan muy mal por no responder a esos marcos, ¿no? Por no responder a esas expectativas. Y bueno, aquí empezar a ampliar esta mirada, porque aquí cuando hablamos de inequidad de género ya estamos hablando de más género que solo la subordinación de las mujeres. En general sí hablamos de lo femenino y de lo que se opone justamente a la construcción masculina hegemónica. Ese modelo es un modelo que se erige justamente el modelo sexual occidental sobre la base de unas premisas que se presentan como naturales, que es que existen solo dos sexos y solo en el fondo que corresponden a un cuerpo de macho y que le corresponde una entidad de varón, y por el contrario un cuerpo de hembra, una entidad como mujer, porque hay muchos antecedentes de la existencia de otras combinaciones posibles biológicas y que históricamente han sido clausuradas como posibilidades. La medicina, la biomedicina, ha sido un instrumento justamente para clasificar tempranamente como anormalidades y como algo que tiene que ser corregido. Me gusta mucho esta imagen de una artista transgénero argentina que se suicidó en el 2014, pero que refleja mucho esta incomodidad con esta clasificación que tiene unos modelos detrás, ¿no? Tiene una interpretación hegemónica que no calza con la diversidad, no calza tampoco, o sea, no es necesario. Está muy arraigada también a la clase, a la racialización. Entonces son modelos que se imponen junto con este binarismo. Y quería traerles esta imagen, no sé si alguien conoce esta imagen, me gustaría, si alguien la conoce, que levantara su manito. En el chat pueden también decir, así yo veo si la habían visto antes. ¿No? ¿No la conocían? Yo no la había visto nunca.
Manuel, Macarena, Daniela dicen que no, y tampoco la vi. Perfecto. Debo reconocer que yo tampoco la había visto, a pesar de que estudié antropología. Vale, bueno, esta imagen refleja la influencia de la colonia, que esto digamos, se vincula a lo que se considera un pecado, el pecado nefando, que se llama el pecado nefando. Si ustedes buscan eso, tiene que ver con las prácticas de lo llamado o de la llamada sodomía, como un pecado a Dios, ¿no? O sea, que durante la colonia, en un encuentro de Vasco Núñez de Balboa con indígenas que tenían prácticas sodomitas, digamos, prácticas sexuales distintas, abiertas, fueron atacados y fueron entregados a los perros. Colonial de prácticas indígenas que existían en Latinoamérica. Había muchas prácticas que mostraban digamos, unos significados del sexo, del placer, que no tenían nada que ver con el modelito que traía la colonia. Y que fueron burladas, que fueron asesinadas, digamos, y que establecen esta forma de entender el orden y el patriarcado que es colonial. O sea, nos llega a Latinoamérica con la colonia. Esto es súper importante porque esta imagen lo que transmite es que las personas que tienen este tipo de prácticas son infrahumanas. O sea, son menos que los perros que las están atacando. Y eso se instala en la cultura desde la colonia, desde estos inicios, y se transmite posteriormente, ¿no? O sea, eso está contenido en este modelo que se transmite y que es parte de nuestra cultura. Yo les invito ahí, hay estudios, hay académicas travesti, que son justamente las que han trabajado más esta historia, ¿no? Para develar de dónde viene toda esa construcción que deja a la diversidad fuera del humano. Ahí, cuando uno reflexiona sobre esto, se explica los niveles de marginalidad, los niveles de vulneración, el nivel de violencia contra la diversidad se funda aquí, ¿no? Este es un hecho fundante de esa forma de interpretar. Judith Butler, que es una autora que seguramente quienes ya están más cerca del tema de género conocen, plantea justamente que la categoría sexo y su binarismo es ya una construcción social que es prediscursiva al género. De ahí la limitación, ¿no? De ahí la limitación de género en su análisis, pero estando conscientes de eso, la perspectiva de género nos sirve, nos sigue siendo útil porque es una forma de entrar en esta complejidad. Lo que no se nos puede escapar es que estamos hablando de una diversidad mayor y que lo que queremos es escapar del binarismo y no seguir construyendo ese binarismo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver si me reaccionan en el chat. Genial. Ahí está bien, está todo bien. Gracias, chiquillos.
hay más elementos para seguir complejizando esto. Me gusta mucho de Judith Butler poder hablar del género o del sexo performativo, ¿no? Tanto lo que yo les mostraba antes como lo que plantea Judith Butler nos habla de que este binarismo es construido, ¿no? La intersexualidad existe, o sea, hay más diversidad biológica y hay más diversidad en la construcción de identidades que han sido siempre clausuradas, que han sido siempre marginadas, y que en Latinoamérica tengamos claro que veníamos de otras culturas, veníamos de otras formas de vivir y de sentir, que fueron clausuradas también por esta colonialidad, y que necesitamos deconstruir, junto con el género, también la deconstrucción de la colonialidad. Importante que no es una identidad fija ni estable y se constituye a través de la repetición estilizada de actos que tienen lugar en el contexto de convenciones regulatorias y normas dominantes de la sociedad. Este concepto de lo performativo es súper importante porque finalmente nosotros construimos nuestra identidad y vamos incorporando guiones, vamos incorporando formas de actuar nuestro sexo al construir nuestra identidad. Entender esto, y que yo creo que las generaciones más nuevas, ustedes, ya están deconstruyendo, ya están ampliando estos guiones, ya están siendo más diversos. Y eso es parte de esta transformación cultural y que muestra perfectamente la validez de lo que plantea Judith Butler. Porque estamos performando distinto, estamos performando de una manera no binaria. Otro aspecto importante es lo económico y lo que está asentado en las instituciones de poder en la sociedad, porque, y aquí más adelante también les traigo una referencia a Rita Segato, que también apela a esto, y es que cuando estamos en una posición banal de interpretación de las relaciones de género, nos ocurre que nos centramos en las relaciones entre las personas y decimos, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que, digamos, ser más abiertos, más abiertas y tenemos que entender, deconstruirnos, etc. Pero esto está apoyado en una forma de organización social. Entonces aquí también se develan las influencias del capitalismo con el sistema patriarcal. Y eso hay que tenerlo claro, porque la transformación no pasa solamente por el cambio entre personas. Las transformaciones pasan por los cambios en las estructuras. Una de estas grandes transformaciones debería ser la despatriarcalización del Estado y la despatriarcalización de las instituciones. Y ahí, claro, hay poderes que están funcionando y que pretenden o les sirve, es funcional mantener este orden de las cosas. Entonces ahí hay que tener claro eso porque estamos hablando de un tema político, de un tema que también requiere de movilización colectiva. No son las individualidades las que van a cambiar este orden de las cosas. Aquí les traigo a PJ Di Pietro, que es justamente la académica trans que ha trabajado mucho estos temas que yo les traía con esta figura, ¿no? Con este grabado colonial, y que dice que la capacidad de regulación patriarcal se apoya en dos mecanismos operatorios sociales: el reclutamiento de sujetos sociales adscriptos a una jerarquía de privilegios y desventajas, y el poder
sostener ese orden de privilegio y desventajas, ¿se entiende? En la medida que yo tengo sujetos y sujetas en ese orden de cosas, también tengo que ser capaz de operar la mantención de los privilegios para sostener el sistema. Por eso que esa reproducción de condiciones materiales de privilegio y desventaja se apoya en la institucionalidad y, como decía Naila Kabir, las instituciones como el mercado y todas las instituciones sociales. Finalmente, otro elemento más de complejidad es la interseccionalidad, que ha sido puesta desde el feminismo y que muestra que estos ejes, y género no va solo, también va junto con otros ejes de desigualdad, y que no es una mera suma, y eso hay que tenerlo claro. No es que uno diga, es que se agrega y hay un concepto que es la comatización. Todas estas cosas son importantes de develar porque de alguna manera son las formas en que este orden se sigue sosteniendo. A pesar de que tengamos perspectiva de género y que hablemos de que el género es determinante, hay una forma de abordarlo que no cambia nada. Y la comatización es parte de eso. O sea, cuando yo hago un documento de política y digo, y entonces nos vamos a preocupar también de los derechos de las mujeres, coma, la etnia, coma, ¿no? A eso se refiere la comatización, que yo digo que incorporo, pero en realidad no incorporo, porque no estoy identificando ni dando voz realmente a las comunidades que hacen carne esas interseccionalidades, que es lo que se necesita. Si yo de verdad quiero abordar con la política pública interseccionalidad, tengo que ser capaz de conocer la realidad que están viviendo comunidades que encarnan esa interseccionalidad para poder hacer realmente políticas inclusivas y políticas orientadas a corregir o a desarticular los mecanismos de desigualdad. Entonces, este es otro tema importante y que como profesionales de la salud, cuando queremos pensar en cómo abordar toda esta complejidad, tenemos que tener claro que la tarea no es fácil y requiere de trabajo, requiere de una mirada particular y requiere de acciones. No es para nada automático porque las poblaciones que están más vulneradas y que sufren las mayores desigualdades están justamente marginalizadas, están justamente clausuradas, calladas, y necesitamos recuperar esas voces. Por eso es tan importante, cuando hablaba Rodrigo al inicio y hablaba de los diagnósticos, lo que buscan justamente iniciativas de diagnósticos a nivel local es dar voz a esas experiencias, a esas realidades, porque ese es el conocimiento que necesitamos para abordar las desigualdades que este orden de género y en suma con el sistema capitalista, etcétera, provocan en la sociedad. Otro elemento más, yo igual alguna duda, algún comentario, que están tan calladitos y como no les veo. Hay otro elemento más que es el económico y que tiene que ver con la división sexual del trabajo y que articula dimensiones complementarias de la economía, que es lo remunerado, el trabajo que es el llamado productivo y el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo no se refiere a la reproducción biológica, se refiere a la reproducción de la fuerza de trabajo, a la mantención de la fuerza de trabajo, y que es un trabajo que permanece invisible en lo social y en lo contable, y que sin embargo en cifras
representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto a nivel de los países, y esto está cada vez siendo más estudiado, porque hay mucho de ese trabajo, particularmente de cuidado, hoy día, seguramente todas nosotras tenemos ejemplos en nuestras familias de cómo se está asumiendo el cuidado de las personas mayores y la participación importante de las mujeres de la familia, que no tiene entonces una traducción económica y que tampoco tiene políticas realmente de apoyo importante, ¿no? Bueno, aquí solo un chistecito para poner una cuota de humor en esto, pero que refleja que socialmente la cultura está transmitiendo estos significados y estos mensajes, ¿no? El tema de la maternidad es un tema nuclear en lo femenino y en las mujeres, como, digamos, este orden de género desacredita, desvalora y restringe la autonomía. Nosotros lo vemos en las políticas de salud claramente, como la maternidad, como los roles de género que se esperan, en el caso de las mujeres son reforzados desde salud, y otras necesidades de salud, como podría ser interrumpir voluntariamente un embarazo, no tienen acceso, porque en realidad no se está buscando abordar toda la amplitud de necesidades de las mujeres, sino en realidad aquellas que responden al modelo y al orden de género. Inés, tú estás levantando la mano. No, yo quería aportar de que a raíz de tu comentario sobre el trabajo de cuidados y la importancia que tiene, tanto económica, quería recomendarle a los jóvenes y jovencitas aquí presentes que hay un libro muy interesante de una autora muy joven que se llama Alia Trabuco Serán, que es hija de nuestra colega Faride Serán, que se llama Limpia. Y es un relato donde se ve, es decir, es muy impresionante y muy entretenido el libro por lo demás, de manera que se los recomiendo ahora para las vacaciones de invierno para que lo lean. Vale la pena. Eso quería aportar. Muchas gracias, Inés. Sí, es un libro que muestra mucho la interseccionalidad de clase, género. Es muy interesante, muy de acuerdo con tu recomendación, me gustó mucho. Gracias. A mí también. Gracias. Tenemos entonces la división sexual del trabajo, donde vamos o sea, claramente esto vemos cómo el orden de género se proyecta en los espacios públicos, privados, en los cuales se supone que estemos o no estemos. Y las mujeres claramente en salud y en educación están sobre representadas. Hay como una extensión de esta forma de entender lo femenino hacia los espacios permitidos para las mujeres. Y todos los temas de cuidado, de trabajo doméstico están ahí. Por otra parte, el trabajo físico, el trabajo que supone mayores riesgos, también está representado por lo masculino. Y los espacios de poder, ¿no? Las profesiones donde hay mayor acceso económico y poder, también hay una mayor representación masculina. Y la segregación funciona en sentido horizontal cuando hablamos de la amplitud de campos en los cuales participamos, y en sentido vertical cuando estamos hablando del poder, ¿no? Del acceso al poder. Y eso tiene consecuencias también
sobre la doble carga de trabajo en el caso de las mujeres que comparten labores de cuidado. Aquí vemos esta población trabajadora, o sea, que está en el trabajo remunerado, y vemos cómo las mujeres que dicen un 51.4% frente a un 72.2% de los varones responden que no tienen a cargo a nadie. Y respecto de si realizan labores como única cuidadora, un 16.3 versus un 3.2, ¿no? Estamos hablando de población que está en el campo laboral activamente. Si vemos las mujeres que están en el hogar porque justamente están asumiendo estas labores, estamos hablando de cifras mucho mayores, ¿no? O sea, son mujeres que están fuera del campo de actividad laboral justamente por las demandas de cuidado. Y esto tiene consecuencias sobre la salud, evidentemente. Y aquí seguramente tienen ejemplos cercanos, a lo mejor a algunas de ustedes que están aquí les ha tocado también asumir esas labores de cuidado. En la generación nuestra, mi generación, digamos, como de los profes, digo, hacia el final de la vida de nuestros padres, creo que a todos nos toca, porque justamente tenemos una sociedad en que no se asume el cuidado de las personas mayores como una responsabilidad social, sino como algo que es parte del rol familiar asumido por mujeres, en más de o sea, cerca de un 90%, más de un 90%. Y por eso, cuando hablamos de las construcciones de género y de sus diferencias, cuando analizamos información estadística de salud, tenemos que separar, tenemos que hacer análisis por separado. Típicamente en estudios e investigaciones muchas veces se introduce en modelos de análisis multivariante sexo como una variable de ajuste. Y en realidad lo que deberíamos hacer es generar modelos de análisis por separado. ¿Por qué? Porque los efectos de determinadas variables de carácter social que representan estas desigualdades en roles, en poder, originan efectos contrapuestos. Y les voy a dar un ejemplo. El estar en pareja, para varones en determinados rangos etarios, es una variable o un estado protector. Para las mujeres que están en ese mismo tramo de edad, estar en pareja es un estado de mayor riesgo para la salud. Y eso es producto justamente del orden de género. Para un varón implica tener a alguien que le cuide, ¿no? Tener red familiar activa que le cuide. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio en cáncer y es absolutamente claro cómo eso funciona. Muchos de los varones en las trayectorias que estamos analizando han llegado a atenderse producto de las gestiones sanitarias realizadas por sus familiares mujeres, por sus hijas, por sus esposas. Y en el caso de las mujeres, lo contrario, las mujeres tienen una mayor sobrecarga cuando están en pareja y porque también hay muchas veces situaciones de violencia que acompañan esa situación o esa condición. Tenemos aquí la brecha salarial de género que también representa cómo a nivel estructural, como a nivel de organización social, afecta la subordinación y la desigualdad de acceso a recursos. Esto ya lo vimos. Por lo tanto, cuando estamos introduciendo género, estamos introduciendo una lectura, estamos ampliando nuestros marcos explicativos. Porque tradicionalmente desde la biomedicina, y eso todavía, ojo, que todavía
todavía está vigente, porque esto de introducir sexo como una variable de ajuste tiene que ver con esto. Cuando yo interpreto que sexo genera diferencias inamovibles y es a causa de factores biológicos y genéticos. Y no estoy poniendo en la ecuación el hecho de que la construcción social de las identidades que acompañan este sistema de sexo-género están basadas en una distribución desigual de poder, de recursos y de reconocimiento. Lo que implica entonces en el análisis de género es poner en juego estas diferenciaciones en el análisis. Y aquí aprovecho de pasar un mensaje, porque muchas veces los estudios, las investigaciones, el hecho de desagregar la información parece suficiente, entonces se pone género en el gráfico, por ejemplo. Estoy haciendo un análisis donde desagregué por la variable sexo, pero le pongo género. Y eso no es correcto. Si para hablar de género tengo que estar poniendo en juego el marco de análisis desde la teoría de género. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, dice Félix. Gracias, Félix, por ser tan activo. Te agradezco el feedback. Más feedback, chiquillos. Francisca, gracias. Macarena, gracias. María Jesús, también. Valentina. Súper, qué bueno que me hagan feedback, porque si no, no sé si están, si están mirando, si me están escuchando o no. Ya, seguimos. ¿Cómo le hacemos para aterrizar esto? Porque esa es, diría yo, uno de los desafíos y una de las dificultades. A veces nos encontramos con instructivos que dicen, ya, ¿cómo aplicar la perspectiva de género? Están los compromisos de gestión a nivel ministerial que dicen, ya, a ver, pongo un objetivo que mejore la igualdad de género, y a veces se buscan objetivos, como son compromisos de gestión en salud, se buscan objetivos fáciles. Entonces digo, ya, yo no tenía información desagregada, ahora voy a tener información desagregada. Pero eso no cambia las cosas. Eso realmente no cambia los mecanismos de producción de inequidades en salud, que es lo que quisiéramos transformar, ¿cierto? Entonces, yo les traigo aquí un marco conceptual que me gusta porque ayuda a entender, ayuda a visualizar lo que está en el macro, pero también lo que está en el micro, lo que está al alcance de los equipos, lo que podría fundamentar un programa, por ejemplo, como también lo que yo puedo hacer como profesional de la salud en mi espacio de trabajo. Entonces aquí este modelito lo que hace, claro, primero decir que estas cosas nunca tienen límites tan claros, siempre están bien imbricadas, pero para efectos de entender que hay varios mecanismos, es muy claro. Este marco conceptual de Didriksen y Handix plantea que hay varios mecanismos y que yo lo he aplicado aquí a género. Este modelo es el que está a la base del modelo de OPS, de los determinantes sociales, digamos. Pero me parece que es mucho más clarito pero entremos en materia. Tenemos a izquierda un contexto social, económico y un contexto político determinado. Ya hemos dicho que el capitalismo, la doctrina neoliberal favorece las desigualdades, eso creo que lo tenemos claro, y potencia las desigualdades de género, porque como veíamos, las formas de producción están basadas en ese orden, es decir, es sintónico este orden de género que nos divide
los espacios público-privado, que nos segrega, todo eso es muy afín a este modelo. Y tenemos entonces un primer mecanismo que es la estratificación social, y género es un determinante, es decir, genera determinaciones estructurales en términos de estratificación social. Y se lo voy a ejemplificar con lo más marginal del sistema. La población travesti. ¿Qué perspectivas de educación, de ocupación, de salario, de control sobre recursos tiene en la sociedad actualmente? Si yo les pregunto, ¿dónde ustedes ven que se encuentra la población travesti en nuestra sociedad? ¿Dónde la ven? ¿Dónde están? Usen el chat. Usen el chat o... No la ven. el micrófono. Demos un ratito, chiquitito, a ver si se animan a contestar. Es difícil hacer clases de esta manera, sin participación. Ahí, don Matías. Trabajo precarizado. Muchas gracias, Matías. Sí, tal cual. Trabajo precarizado. ¿Podríamos pensar en alguno? Así como estereotipo. El estereotipo de el trabajo de la población travesti. Trabajadoras sexuales. Muy bien. Muy bien, Félix. Sí. Entonces podemos entender que el género funciona como un estratificador social. Se suma en este modelo capitalista y neoliberal, se suma a otros estratificadores. Porque fíjense que también el acceso a educación, a ocupación, pasa por este modelo. O sea, en nuestro país tenemos justamente trabajos precarizados, tenemos trabajos informales, tenemos problemas de seguridad social que potencian la marginalidad y potencian este orden que de alguna manera define que algunos cuerpos son más desechables que otros. Cuerpos a los que le pueden pasar, que pueden ser asesinados y no pasan muchas cosas, ¿no? Como justamente la población transexual, población travesti. Si lo vemos ahora en lo femenino y masculino en general, también lo vamos a observar. Era lo que veíamos con... el término transexual no se usa. Es patología. Pero dije sí, dije transexual, no transgénero. Perdón, me equivoqué. Oka, muchas gracias. Perdí el hilo. Ya, lo femenino y lo masculino también opera. Cuando veíamos la división sexual del trabajo, lo mismo, ¿no? También tenemos entonces una estratificación de carácter estructural. Y eso genera diferentes exposición a los problemas de salud. Ahí podemos también pensar para un mismo problema de salud cómo las distintas identidades de género están expuestas de manera diferente a mismos problemas de salud. ¿Podrían pensar en alguno y comentarlo? Ya, pues chiquillos, atinen. La pregunta es cómo género puede hacer, cómo estas construcciones de género y el tener una distinta identidad de género
puede hacer que frente a un mismo problema de salud, yo me pueda exponer de manera diferente. Se los pregunto. ¿O ser tratado de manera diferente? Cuando tú dices exponer. Me refiero, no necesariamente, no solo ser tratado, sino es el conjunto, ¿no? El conjunto de lo que se construye como posibilidad o como condiciones de vida. Entonces, voy a poner el ejemplo del suicidio. El suicidio es un fenómeno de salud al cual, como seres humanos, podríamos estar expuestos, ¿cierto? La pregunta en este caso es, ¿estamos expuestos de la misma forma desde lo femenino, desde lo masculino, desde la diversidad? Porque ahí las construcciones hacen la diferencia. Las construcciones sociales, culturales, hacen diferencia. También tiene que ver con todos estos actos de delincuencia que se han producido por la homofobia, etcétera, el caso Zamudio, por ejemplo. Exactamente. Ahí tendríamos, por ejemplo, la exposición a una muerte violenta, claramente tiene condicionantes de género. Matías. Sí, quería decir que yo encuentro que sí, la exposición diferenciada en cuanto al género. También por lo que decía la profe y por otras cosas. También por las demandas por ejemplo, en salud, diferentes medicamentos que necesitan quizás las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas. Y no en el caso de los hombres que obviamente no pueden tener hijos. O en el mismo caso también de las personas trans, que también obviamente requieren una ayuda de salud diferenciada para su tratamiento, para el tratamiento de, por ejemplo, de hormonas y todo eso. Súper, muchas gracias, Matías. Aquí Félix nos aporta, que dice, respecto de, digamos, como eje de desigualdad, que no va en el género, sino la orientación y preferencia sexoafectiva, porque no lo violentaron por ser hombre, sino que por ser hombre homosexual. De acuerdo, ahí tenemos ese eje. En términos, pero igualmente, digamos, en términos de la exposición a la violencia física o a las muertes violentas, en el caso de la población masculina, hay una mayor exposición respecto de la población femenina. Y en el caso del suicidio también. O sea, en este orden de género, las construcciones de género hacen que muchas veces las razones por las cuales los varones se suicidan es por no cumplir con estos estereotipos, con estos órdenes de género, donde el rol proveedor, el éxito, etcétera, definen lo que es ser un hombre valorado en nuestra sociedad. Y en el caso de las mujeres, también las sobrecargas de cuidado, la violencia de género, ahí en el caso de las mujeres, es muy determinante en situaciones también de suicidio. Bueno, eso es lo que sería este mecanismo de exposición diferencial, y si miramos la mortalidad por suicidio entre mujeres y hombres, aquí ya hemos dicho, tenemos las limitaciones de que también los registros estadísticos no recogen muchas veces otros ejes, como el eje que está planteando, por ejemplo, Félix, como el de orientación sexual, o ejes digamos, de mayor diversidad en términos de género, y que nos permitirían también poder analizar estas otras exposiciones diferenciales que están más escondidas, que están menos iluminadas.
Aquí, nuevamente, masculinidades hegemónicas, la violencia interpersonal separada por hombres y mujeres. Ahora hay un estudio en el que participó OTD y Fundación Sol, que está publicado hace poquito, y que muestra las desigualdades en términos de espacios laborales y actividad laboral. Lo encontré recién, hace poquito, y no he tenido todavía la oportunidad de mirarlo, lo bajé, pero debe estar súper interesante también como para revisarlo, porque hay pocos estudios que digamos, que exploren una mayor diversidad. Sabemos poco, ¿no? Entonces, en salud tenemos poca información respecto de estas exposiciones diferenciales y vulnerabilidades diferenciales desde una mirada más amplia de las diversidades tanto de género como de orientación sexual. Tenemos aquí maltrato en la infancia. La vulnerabilidad diferencial, que es otro de los mecanismos y que tiene que ver, una vez que ya me expongo diferencialmente, tengo vulnerabilidades también diferenciales. Ahí podríamos dar ejemplos respecto de lo masculino y lo femenino, en términos de la proximidad a los servicios de salud, en fenómenos como la depresión, cómo los varones consultan menos, tienen menos proximidad con los servicios y buscan menos ayuda. Y en el caso de las mujeres, que tienen mayor proximidad, que tienen mayores posibilidades, también hay un sobrediagnóstico, hay una sobreindicación también de psicofármacos, porque justamente, y ahí hay un rol que nosotros jugamos como sistema de salud, en que nos enfrentamos a muchos problemas de salud sin considerar cómo juega género en estos mecanismos, ¿no? Por eso que este marco igual ayuda a reflexionar acerca de esto, ayuda a aplicar un análisis más reflexivo de los fenómenos con los cuales lidiamos como profesionales de la salud para entender qué cosas podemos hacer y cómo podemos, por ejemplo, construir una mayor defensa o combatir o contrarrestar esta vulnerabilidad que está construida a partir de el orden de género y sus construcciones sociales. También podemos ver cómo hay población que dejamos fuera. Cada vez más población, tanto diversidad sexual como población trans, han sido o están marginalizadas respecto de las acciones de salud, y hay un montón de iniciativas en ese sentido de equipos de salud y de centros de salud para ampliar, para mejorar, para sensibilizar y entender cuáles son esas necesidades y disminuir justamente esta vulnerabilidad a causa de la invisibilización. Creo que esa ya la habíamos visto. El tema de salud mental es un tema, tanto la patologización como la discriminación, y aquí hay sesgo de género en la forma en cómo enfrentamos determinados problemas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. En estas manifestaciones masivas de los grupos feministas que se han hecho la marcha de las mujeres, en el Día de la Mujer, etcétera, etcétera, donde hay miles de mujeres marchando, ¿cuál crees tú, o si se ha hecho algún estudio de cuál es la motivación inicial principal de las personas que participan? Porque evidentemente las personas que están ahí marchando no han hecho un análisis tan profundo como el que estamos haciendo nosotros acá, pero
la motivación personal, digamos, de ir a una marcha, de estar con un cartel, de gritar, etcétera. ¿Se ha hecho algún estudio donde se establezca cuál es el inicio, el motivo principal que hace que esa persona salga de su casa donde está cómodamente viendo tele y vaya a la Alameda, se exponga a los pacos, etcétera, etcétera? ¿Hay algún estudio respecto a eso? Yo no he visto, digamos, estudios en ese sentido. Creo que igual estamos hablando de una diversidad enorme. Sería difícil pensar en que te encuentres con como una motivación. O sea, yo creo que el tema de la reivindicación probablemente es un motor, y esa reivindicación es súper amplia, es muy diversa. Entonces, probablemente eso aúna el hecho de salir a manifestarse para reivindicar distintos derechos y de distintas comunidades. Creo que eso además es el gran valor que ha ido, como que ha tenido, cómo ha ido creciendo el movimiento, porque hay una expresión muy diversa y hay también distintos feminismos, distintas maneras de entender, y se aunan en la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero hay mucho contenido ahí. Sería interesante quizá averiguar. Hay mucho tema ahí. No sé qué opinan nuestros estudiantes. Que han participado las niñas que están presentes en alguna de las marchas. ¿Por qué han ido? ¿Cuál ha sido la motivación inicial? Parece que no han ido. Bueno, sigue, perdona que te haya interrumpido, pero No, súper. Que siempre me ha inquietado eso. El feminicidio y el machismo. Ahí está María Jesús. Ya. A lo mejor. Sí. Hay una conciencia creciente de la desigualdad. Yo les quiero mostrar ahora 2 campañas, pero aquí sí que tienen que hablar, chiquillos, porque si no es súper fome, en realidad. Porque vamos a ver 2 campañas, vamos a contrastar 2 campañas que están orientadas a como prevención ya sea, diría secundaria, digamos, de cáncer de mama, porque es para pesquisa precoz, en el fondo, una más precoz que otra, digamos, pero está orientada a eso, es una campaña, y lo que quiero es que podamos ver, contrastando ambas campañas, qué les surge, qué les pasa a ustedes al verlas, porque es un ejemplo de una acción de salud, digamos. Las campañas típicamente son acciones que hacemos que buscamos determinados objetivos, generalmente preventivos, o de sensibilización, y la mirada de género es una mirada importante basadas en que sabemos que para una mayor efectividad necesitamos tener esa perspectiva, poder poner en juego todo esto que hemos hablado con la complejidad que tiene, ¿no? O sea, no de manera simplista, sino mirando la complejidad. Aquí me tienen que decir si escuchan primero, a ver. ¿Se escucha? ¿No? ¿No se escucha? A ver, déjenme ver un poco.
Al principio pensé que sí, porque se oyó un pequeño ruido, pero Ah, ok. tenéis que partir de nuevo y a lo mejor... Parece que tengo que poner algo acá. Deme un segundo. Claro, todavía nos quedan 10 minutos. Vale. ¿Tú la ves, Pati? ¿O Rodrigo? Dice que se desconectó. Yo estoy aquí, Inés, solo No, que no me... la Pamela, digo, la Pamela se desconectó. Ah, sí, cayó. A lo mejor es porque está tratando de arreglar lo del video y va a volver. Esperemos que Eh, sí. Sí. Si no, lo podemos subir después, pero el tema es que ella quería hacer el ejercicio de comparar dos campañas. Sí, pero con el nivel de participación que tenemos aquí, Bueno, Inés, no va a ser muy fácil. y habría que preguntarnos por qué pasa eso, más que... Eso mismo No, digo yo. Y ahí no ha llegado. no ha llegado Pamela, No. démosle un minuto Ahí está pidiendo entrar. Aquí está pidiendo. y... ok. Ahí llegó. A ver. No llegó. Ahí sí, ahí llegó la Pamela. Pucha, me caí completamente. Sí. Em, y no pude, no sé cómo. Mm, Mira, lo que podemos hacer y propongo yo es que lo subamos a un curso ¿Ya? y le pidamos a los estudiantes que como tarea hagan una reflexión en torno a las dos campañas, Vale, de acuerdo. porque nos están quedando 5 minutos Vale. de Sí, la sí, sí. clase y eso además serviría para que los estudiantes lo analicen con más calma, más tranquilidad y te den una respuesta por escrito. ¿Mm? De acuerdo. No sé si De el PEC, que es el jefe máximo de este curso, está de acuerdo, Rodrigo. Es difícil ser jefe teniendo Tati al lado, Inés. Lo que diré es que sí, por supuesto, se puede, todo se Ya. puede. Entonces a los chiquillos y chiquillas les decimos que vamos a pedirles a través de tareas
que hagan un comentario, las preguntas que la profesora Pamela Eguiguren haga y la manden por escrito como tarea. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chiques? yo me imagino que sí, están todos de acuerdo. Por lo menos nos dicen que no. Sí, sí están de acuerdo. Ahí están apareciendo en el chat. Vale, ok. Entonces, además de esa pregunta, ¿tú tienes algo más que...? No, o sea, les voy a dejar entonces como la reflexión, también unas preguntitas un poco para pensar en la aplicación en el campo de la tecnología médica, ¿no? O sea, ¿dónde ven, en qué medida pueden visualizar cómo aplicar estas reflexiones? Porque finalmente la aplicación de la perspectiva de género tiene que ver con reflexión y análisis, poniendo en juego este conocimiento sobre las acciones que estamos haciendo en salud y también pensar en aquellas comunidades, poblaciones, con esta mirada interseccional que muchas veces se nos quedan fuera de visión y fuera del ejercicio de derecho. Así que en el fondo la mirada inclusiva tiene que ver con esa búsqueda. Absolutamente. También el formato, o sea, este mismo orden de género, podríamos todavía problematizar más, porque las mismas conquistas que se han tenido hoy día siguen compartimentalizando. También es como un orden asignado, o sea, no digo que no se hayan ganado derechos, pero sí esos espacios siempre están filtrados por lo que se acepta brindar. Entonces, también hay que ser como críticos respecto a eso. Eso, me quedaría por ahí. Muchas gracias, Pamela. Ha sido una interesantísima clase. Y entonces, apenas yo te autoricé para que entres a un curso, entonces cuando estén listas las tareas tú las revisas. Ok, ok. Muchas gracias, chiquillas, muchas gracias, Matías, Félix, Macarena, Daniela, que los estuve mirando, les estuve mirando ahí sus aportes, Francisca, Martina, Daniela también, Vicente, todos quienes, María Jesús también, Isidora, que participaron. Ok. Muchas gracias a ti, Pamela, excelente clase y además decir que Pamela se enteró hace muy poco que le tocaba hacer esta clase y nos gustaría que ella pudiera seguir con nosotros el próximo año. Un gran abrazo a todas y todos. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.